El 17 de enero, estamos ahora en 1793, la República acaba de ser proclamada hace 3 meses, y a los 3 meses ya sí, el 17 de enero la Convención, la Asamblea Nueva, ya no la primera, que la que se plantó, sino la que ya está instituida, condena a muerte al rey y tardan 4 días en ejecutarlo. Es decir, te tengo un año en barbecho, encerrado, no te he juzgado, no tienes abogados, pero hoy firmo tu sentencia y pasado mañana. Y esto es lo que ocurrió con casi todos los ajusticiados, que derechos ninguno, libertades ninguna, presunción de inocencia ninguna. Todo lo contrario, seguramente de cada 10 que caían, más de la mitad no caían por las razones que se aducían, sino porque unos y otros hacían limpieza y de paso me quito este de en medio y trigo o incorrecto. Es decir, por una pequeña mayoría, muy pequeña, la mitad de la asamblea votaba no, casi, pero por muy pocos votos se condenó al rey a muerte, acusándole de conspirar contra la libertad pública y contra la seguridad del Estado. No era ninguna amenaza. Lo tenían ahí encerrados en una familia hacía un año y de hecho desde el 69 no pintaba nada. Pero ese era el texto de la ley y esa se le aplicó. Durante este año comenzó, esta es la famosa decapitación de Luis XVI, hay muchas versiones, esta es otra. Es lo que pasaba cuando había ajusticiamientos de este tipo con la guillotina. La gente iba a ver esto como un espectáculo, como venimos haciendo desde la más remota antigüedad. Cada vez que se crucificaba o se mataba a alguien en público, porque era culpable, y en la Edad Media también la gente iba a la plaza a ver el espectáculo, a ver cómo colgaban a fulano, cómo descuartizaban a Vengano, y aplaudían o se reían, y ahí habían puestos, y era como una especie de acontecimiento social. En realidad muchos de los que fueron aquí, en el caso de Luis XVI quiero suponer que sí, que sabían que estaban ajusticiando al rey, pero después cuando cae Robespierre y otros muchos, pues seguramente ni sabían a quién estaban ajusticiando, ni les importaba. Bien, esto se conoció como el terror, es decir, transcurre 1793, 3 meses después de que se instaura la República, y los jacobinos, los representantes de Robespierre, ahora os lo mostraré, este es Robespierre, bueno, esto me los he saltado, esta es y esta es la familia, esta es María Antonieta, al rey lo ajustician en enero, el 21 de enero, y casi 8 meses después a su mujer, es decir, matan al rey, pero siguen dejando a la reina y a sus hijos y a sus hijas con vida, hasta que en octubre lo mismo, hoy apruebo y voto tu sentencia y en 3 días estás muerto. Así se hacían las cosas. Oye, ¿dónde está Manuel? Acabo de ver. Manuel, es que ayer hubo una purga y lo decapitaron, ya no está. ¿Y qué vas a reclamar? Este Robespierre que les he mostrado, este era un jacobino, uno del club de los jacobinos, de los más revolucionarios. Acabó haciéndose con el control de toda la asamblea, sobre todo porque se alió con los sans-culottes. Los sans-culottes lo veremos en un momento. Sans-culottes se escribe. Son pues muchísima gente sin oficio ni beneficio, pobres de las ciudades o del campesinado que había aflorado a las ciudades durante la revolución, que constituyeron una especie de ejército revolucionario que no sé cómo llamarlo, es decir, sin preparación militar, que muchas veces pues dirigido por gente, por unos o por otros, pero que muchas veces pues tomaba las... Es decir, cuando los sans-culottes se plantaban en la calle, los precios subían, cuando no había alimentos, cuando había revueltas, son ellos los que los protagonizaban, y los disturbios en las calles y la toma de establecimientos, y era una fuerza social muy importante. Este es Robespierre, que se alió con los sans-culottes, y a mediados de 1793 se hizo con el control de la asamblea, tal que aquí tenemos otros, ahora enseguida se lo mostraré, tal que el 17 de septiembre de ese mismo año se promulgó la famosa ley de sospechosos, y ahora sí comienza el terror. Bueno, aquí tenemos a dos, este es Mirabeau, el de antes, el que se oponía a aprobar la ley contra los emigrados. Es decir, si tú detenías a un noble que se había ido a Suiza, no tenías derecho a matarlo, sino en todo caso a juzgarlo. Este es el propio Robespierre, estos son los derechos humanos, esta es la composición de la asamblea, no tiene aquí más misterio, es una cosa que se puede consultar. Esto, el Comité de Salvación Pública, que paradójicamente, vaya nombre, 40.000 muertos se le atribuyen,
pero sin juicio ni nada. Y algunos hasta 200.000 por los acontecimientos que les contaré en un momento. Esto no tiene más importante. Los de la montaña eran la cierta aristocracia, los de la llanura eran ese amplio sector del centro, que eran la gran mayoría, por eso les llamaba la llanura, o el pantano también les llamaban, y los gerandinos eran otro sector más radical. Y esta es lo que hizo Robespierre en 1793, es decir, este señor, Robespierre, acabó convirtiéndose en el mayor poder de Francia. Él era el que mandaba en la asamblea. Y el 17 de septiembre de este año, estamos en 1793, 11 meses después de que se proclama la República, es decir, que se abole la monarquía, al rey ya nos lo hemos quitado de en medio, la Asamblea de Francia aprueba lo que se llamó la Ley de Sospechosos. Y esto sí que fue ya el acabose. Es decir, la Ley de Sospechosos decía literalmente lo siguiente: eran sospechosos de traición y por tanto se les podía detener sin más, es decir, sin más prueba ni nada, ni testigos. No hacía falta nada más, solo ser sospechosos de traición a la República o a los valores de la libertad, o a los valores de la Revolución. Ojo al dato: todos los nobles y todos los que, esto es literal, y todos los que por su conducta, relaciones, observaciones o escritos se muestren partidarios del federalismo y enemigos de la libertad. Es decir, que tú a lo mejor, pues no eras noble, a lo mejor no eras clero, tampoco eras enemigo de la libertad, pero si parecía que estabas defendiendo algún tipo de federalismo o algo que ellos, las autoridades revolucionarias de París o de donde fuera, considerasen que iba contra la revolución, eso se llama actividades contrarrevolucionarias, tú, o sea, no hacía falta nada más, que se te detenía, se te encerraba y tú desaparecías. ¿Y dónde está Manuel? Que vienen a buscarlo. Ay, mira, es que hubo una fe. Ya no estabas. La ley de sospechosos es lo que facilitó que Robespierre acabase eliminando no solo a la oposición, o sea, pasándolos por la guillotina directamente, sin juicio, de forma sumaria, como se dice, expeditivo, ras, ya no está, sino incluso a las propias corrientes de opinión que había dentro de su propio partido, algunos más radicales que él, o sea, que todavía querían más, y otros menos. El caso es que se hizo con el control y acabó víctima, pues, de la misma máquina. Esto que he puesto aquí antes, que lo he vuelto atrás, es uno de estos actos. Pero claro, estamos en la Ilustración. No han visto todavía la clase del otro día, pero me llevan aguantando ya meses, y estamos en 1600, en 1800, y la Ilustración es lo que es. Quiero decir, estamos en el siglo de las luces y de la razón. Y lo que intentó la sociedad francesa, los enciclopedistas y los revolucionarios franceses, pues fue, ¿cómo lo diría?, secularizar un poco las cosas, quitar a los dioses y el derecho divino y todo eso que venía y no se podía tocar, y poner a un sujeto más a cosas más del día, pues en su sitio. Pero claro, todo esto se hacía en nombre de una especie de religión natural, que es lo que a veces se lee, ¿no? Decimos ilustrados, obligaron a la iglesia a retirarse, etcétera, y sustituyeron las religiones de toda la vida por una especie de filosofía natural o una adoración de la naturaleza. Pero esto tiene más alcance. Esto, por ejemplo, que hay aquí ya está Robespierre mandando en plaza, es el hombre más poderoso de Francia, y en este tiempo, en 1793, durante el reinado del terror, es decir, ya con la ley ya implantada, pues establecen, esto me lo he saltado creo antes, sí, no, ahora viene después, sí, esto es el nuevo calendario. La República instituyó un nuevo calendario, le cambió el nombre a los meses, en vez de llamarse enero, febrero, etcétera, y a las fiestas también, quitó todas las fiestas católicas que había y de la tradición, y puso fiestas más en relación con la agricultura, con la sociedad, con la tecnología, con la libertad, con el individuo, con la razón, con la benevolencia, con la espiritualidad, con todas esas cosas de las que hablaban los ilustrados y también los enciclopedistas. Pero esto que les mostraba, esta es la fiesta del Ser Supremo. Es decir, Robespierre, que ya está mandando, instaura una de estas fiestas para todo el país y la declara la fiesta del Ser Supremo o la razón. El Ser Supremo no es un Dios, no es una entidad, sino que es, digamos, las leyes de la razón. Si las sociedades se guían por lo que es justo, por lo que es lógico y racional, en vez de por privilegios, verdades reveladas, esto es lo que decían los ilustrados. Si nos guiamos por lo que
por lo que todos podemos comprobar que es y lo que no es, pues todo mejorará. De modo que el fulano instituyó el día del Ser Supremo o de la razón, y esta es la escena de ese día. Era un acto oficial, y aquí a las 5 de la mañana han quedado varios miles, son estos personajes que se ven por aquí, de mujeres, niños, y bueno, han sido citados. Las mujeres van vestidas de blanco, ellos no recuerdo qué cosas llevan, ramos, y, o sea, no recuerdo, palmas, algo, y los niños llevan cestas con flores, quedan a las 5 de la mañana y marchan en procesión a las 8 hasta el campo de Marte, que está aquí, donde Robespierre ha hecho construir una pequeña montaña artificial con estatuas, tierra y de todo, flores adornada por todas partes, árboles, eso es una construcción hecha solo para eso. Y a los pies, antes de empezar a subir por estos caminos que suben, ascienden hasta aquí, hay una figura, un muñeco simbólico del ateísmo. Es decir, abominan de la Iglesia de los católicos y de los protestantes también. Pero el mismo Robespierre, aunque pretende ser terriblemente laico y terriblemente racional y terriblemente, el ateísmo no lo tolera. Es decir, prefiere que se crea en algo, aunque no sea una divinidad, o que el pueblo tenga algo donde morder. Entonces lo primero que hace simbólicamente antes de subir es prenderle fuego a un muñeco que representa a los ateos. Ahí había muchos. Es decir, ateos eran muchos de los enciclopedistas, por no decir la gran mayoría. Y después comienzan a ascender todos y, en fin, hacen el rito, esas cosas. Cuando vean la otra sesión, la primera mitad, para el examen, si se fijan o lo recuerdan, Condorcet, que es otro ilustrado, no acabó en la guillotina, pero apareció muerto a los 2 días en la celda donde lo habían detenido. Unos dicen envenenado, otros que se envenenó él. Se lo quitaron de en medio. Estableció una de sus teorías, decía que la humanidad había pasado por 10 fases, la ganadería, la agricultura, etcétera, los griegos que dividieron las ciencias. Bueno, cuando ya llegabas a la última fase, que era la revolución, lo que venía después de la revolución era una época de progreso ilimitado y continuado. Es decir, se veían a sí mismos, esto volvieron a pecar de cosas parecidas a los románticos, y me imagino que volveremos a pecar, quiero decir, a tropezar con la misma piedra. O sea, se veían como que habían alumbrado por fin el régimen perfecto, y como lo que predicaban era la difusión del saber, la divulgación de los conocimientos. Bueno, fue Robespierre y los jacobinos los primeros que implementaron la educación primaria, obligatoria y gratuita. Es decir, que cualquier nacido en Francia, fuera noble o no, tenía el derecho de aprender a leer, y el Estado lo tenía que pagar. Quiero decir, grandes sombras y grandes luces, todo ocurre a la vez. Aquí, fíjate, Robespierre, el tinglao que se montó en plan, pues, representante del Ser Supremo, que ya no era ni siquiera una divinidad ni nada, sino la sabiduría, Sofía. Tomaron a una diosa griega, Atenea, como símbolo. Bueno, ahí hacían ellos sus cosas. Todo lo que fuera pagano o vinculado a una especie de naturaleza antigua, al modo antiguo, eso lo recuperaron. Mientras que todo lo que era católico o protestante, o que venía de la herencia inmediata de los siglos anteriores, digo, en un sentido eclesiástico, lo intentaron suprimir. Bueno, la fiesta del Ser Supremo, la razón, es bonito. A mí me gustaría creer que esto es cierto. Lo que pasa es que hemos visto esta historia ya tantas veces desde los griegos que es como para desconfiar. Está bien predicar en nombre de la razón, y está bien, mejor, dar pan en nombre de la razón. Pero claro, decapitar a todo Kiski que no piense como yo en nombre de la razón, pues esto ya es otra historia. Este es el famoso calendario republicano. Por eso a veces cuando uno se pone a leer cosas de estas, empieza a liarse con las fechas, porque a junio lo llaman termidor y no hay manera de aclararse. Esto duró un tiempo. Estos son los famosos asculots que les he citado antes. Como ven cómo van vestidos, les llamaban así, pero claro, como no eran tropas regulares y no les financiaban ni los nobles ni nadie, pues iban vestidos cada cual como con lo que iba encontrando. Estos famosos pantalones anchos, mientras que las milicias tenían sus trajes y todo, y el noble o el burgués que podía también, y pues estos con frecuencia iban vestidos con los pantalones muy, y de ahí les viene el nombre, sans culottes. El culot era esta pieza de aquí que se podía quitar, y ellos no tenían sans culottes. Perdón. O sea, que se abría para las funciones higiénicas. Exactamente, básicas. Y ellos no llevaban esos pantalones. Y este tipo de pantalones no tenía, pues ese detalle no lo había. Bien, pues hemos acabado con la revolución, porque la república ya ha sido instituida.
el rey duró año y medio en esa monarquía inestable, que ni una cosa ni otra, al final se le ajustició. Robespierre ya está en el poder porque se ha hecho con el control de la Asamblea, y a partir de que se promulga la ley de sospechosos, se comienza a detener gente, a veces de la oposición. Dicen muchos que con la excusa, o sea, algunos, los bien pensados, dicen que claro, que el fin era en efecto detectar a los emigrados para que no se llevasen el dinero fuera y combatir a los verdaderos enemigos de la revolución, pero ahí acabó pasando de todo. Y a partir de septiembre de 1793, durante 2 años, en Francia se vivió lo que se conoce como el terror. Primero fue el terror rojo, el de Robespierre y los jacobinos, después fue el llamado terror blanco. Este es Fouché, no lo vamos a tratar aquí, pero es un personaje, bueno, es un personaje que ha quedado ya también como figura tipo para la eternidad. Cuando un político muestra la habilidad poco frecuente de sobrevivir a 5 y a 6 gobiernos, es decir, a los tuyos, a tus contrarios, y al cabo de 40 años ahí estás, tú has estado con los buenos, se le dice, es que es el Fouché de la política, o es el Fouché, ha quedado como una especie de personaje típico, porque estuvo a favor de la revolución. Primero, Robespierre se hizo fuerte, acabó, vamos, como que fue uno de los que firmó la sentencia de muerte del rey, y las listas negras de Marat también. Fue ministro de la policía, creó los primeros cuerpos de espionaje moderno, después colaboró también a la muerte de Robespierre, porque también intrigó mucho para que, ahora les contaré lo de Robespierre, que estamos acabando. Después vino Napoleón y se las ingenió para también favorecer a Napoleón, y fue ministro de la policía con Napoleón. Y cuando Napoleón lo enviaron al exilio de Elba, pues este se retiró, pero una vez Napoleón, que lo quería también apartar porque cobraba demasiado poder, lo apartó de ministro, pero lo dejó con una dote. O sea, era el tío más rico de Francia durante 2 o 3 años que estuvo separado de la política, no en activo, digámoslo así. Era el personaje más rico de Francia, pero siempre fue un personaje que se movió no en primera línea, y tú no le veías nunca. Cuando ajusticiaron a Luis XVI, él no estaba allí. Cuando ajusticiaron a Robespierre en la misma guillotina, él tampoco estaba allí, pero había sido uno de los instigadores. Es decir, se movía siempre en la sombra y era muy bueno en eso, y por eso a estos personajes se los califica así. Es que es un Fouché de la política, está en todos los guisos, sobrevive a todas, a las revoluciones y a las contrarrevoluciones, a emperadores y a revoluciones. De hecho, era el ministro de la policía, con unos y con otros. Creó el primer cuerpo de espionaje, participó en la represión contra los propios pueblos, que esta no lo he citado, lo tengo aquí, ahora lo voy a contar. Fue una auténtica masacre. Y en Marsella era él el que conducía a los ejércitos de... Bueno, y el tío siguió sobreviviendo ahí, se murió de viejo y sobrevivió a emperadores, a Napoleones y a lo que no sabe Dios. De este no voy a decir nada más. Tuvo un papel muy activo, no figuraba, no se le veía, pero fue el instigador de muchos de los movimientos que le pusieron a unos, y a los que le pusieron a otros, y a los que le pusieron a los otros, y así hasta que se murió en 1800. En fin, un fenómeno de la política moderna, pero con las manos manchadas de sangre. Esta escena es un autorretrato, este cuadro es un autorretrato de Goya, que pintó el famoso cuadro que da nombre también a esta época. Dice: el sueño de la razón produce monstruos. Esta es la frase famosa que ya comentamos en alguna clase del curso, y es de Francisco de Goya. ¿Y cuál es el sueño de la razón? Pues la clase que tienen que ver de la ilustración, de los valores, de lo que estamos comentando hace ya un tiempo. Los nuevos ideales de libertad social, de educación garantizada para todos, de libertad que a veces era respetada y a veces no. Ese era el sueño. Es decir, una sociedad nueva con derechos para el individuo, donde unos no se impongan a los otros por la fuerza de los dineros, sino por lo que fuere. ¿Y cuáles son los monstruos? Pues este es el monstruo, este es el inventor del monstruo. En realidad la guillotina no es invento de él, es otro ilustrado francés. La guillotina se venía utilizando desde el siglo XIII. En algunas cortes había y era un método de ejecutar, pero aquí se puso de moda, pues no sabemos si por lo expeditivo o qué. Este es Federico II, uno de los ilustrados más emblemáticos, el rey filósofo, el rey músico, un auténtico erudito. Hoy no sabríamos qué decir, si ingenuo, si pecaba de bueno o de qué, porque claro, escribió un libro contra Maquiavelo, ya lo cité, contra Maquiavelo, intentando contradecir a Maquiavelo, que decía que no podía ser bueno, que un gobernante no podía ser bueno porque ibas a durar 2 días.
y eso no era un gobernante. Mientras que Federico, pues al modo de Platón, pues seguía insistiendo en esas cosas, decía, no, es que los poderosos han de ser buenos, tener malas intenciones. Tampoco parece que estaba diciendo poner la otra mejilla, o pagar ofensa con dineros, pero claro, Maquiavelo se sigue enseñando hoy, 500 años después, en las mejores facultades de política, y Federico II solo en algún conservatorio, en algunas cosas. Su mérito tiene, fue un gran personaje, protegió a muchos científicos y artistas de su época. Una pregunta, la guillotina se utilizó porque se consideraba un método científico de muerte, ¿no? Científico. Limpio, sí, porque era menos, exacto. Que era rápido y limpio. Bueno, no creo que era muy limpio porque la sangre... O quizás era por el espectáculo que montaban. No lo sé. Sí que lo he leído, sé por dónde anda, pero no te lo sé decir. Este es el autorretrato de Goya, decía, y... ¿dónde lo he puesto? Lo he puesto después. Perdón, señora Lozano, lo mostraré. Este es el autorretrato de Goya. Este es Robespierre, que acabó víctima de la misma guillotina que él empezó a usar. Es decir, la ley de sospechosos se promulga el 17 de septiembre del 93. Y el tío se alía, bueno, él y su facción, que ya se alía con los ásculos, controlan la asamblea y empiezan a hacer limpieza, primero contra los girondinos, esos que habíamos visto antes. Limpieza significa que detengo a todos los diputados que encuentro, o sea, corre la voz, oye, que van a por nosotros, y el que no escapa esa noche es detenido, es encerrado, y en algún momento, nadie sabe cuándo ni cómo, es ajusticiado. Primero contra los girondinos, arresta a todos los diputados moderados del Partido de la Laguna, que puede tener también. Empieza a reprimir a los opositores políticos, pero no solo los conservadores, también de los propios suyos, a derechas y izquierdas, todo el que era sospechoso de ir contra la revolución, es decir, contra él, contra Robespierre o contra lo que hacía la asamblea, ese fuera. Concretamente hay zonas de Francia que no están de acuerdo con este estado de cosas, y o son más próximos a la monarquía o son más católicos, que es lo que pasó en Lyon. El mismísimo Robespierre se llegó a permitir el lujo de decir en una ocasión, Lyon ha traicionado a la libertad, el espíritu de la libertad, Lyon no existe. Hubo levantamientos, concretamente el levantamiento de Vandea, que no sé pronunciarlo en francés, se escribe con V. Vandea es una región de Francia cercana a Lyon. Allí, la guerra de Vandea, allí hubo una auténtica masacre. Se dice que se esclavizó y casi 200.000 muertos, y quien llevaba precisamente las tropas era el fusil hace un momento. Y hubo otras, es decir, el gobierno presuntamente democrático, revolucionario, empezaba a justiciar ya no solo a los nobles y al clero, sino a cualquiera que disentía o que se convertía en sospechoso. Robespierre ya ha entrado en 1794, porque hasta el 95 no se abolió, o sea, la ley estuvo en vigor casi 2 años. Es decir, él cayó también víctima de la guillotina por lo siguiente. Esta es la muerte de Robespierre en la guillotina. Se calcula que se quitaron de en medio entre 30.000 y 40.000 personas desde que se instituyó la ley de sospechosos guillotinados. Es decir, entramos en 1794 y ya no es contra los opositores políticos, no, contra los hebertistas, que eran de su propio partido, contra los indulgentes, que eran los de Antony de Osmoulins, esos que habían tenido que huir antes, pero así, el 24 de marzo contra unos, el 5 de abril con semanas de diferencia. Es como si de repente te detienen a la mitad de un partido político, pero no es que lo detienen, es que ya no lo vas a volver a ver. Total, que nos plantamos con este plan de cosas a mitad de año, más o menos el 8 de junio, el día 26, Robespierre se presenta ante la Asamblea de la Nación y hace un discurso muy extraño, que a algunos les suena como una especie de testamento político, es decir, como si se diera cuenta que las cosas se estaban torciendo y que estaba en muy mala posición, porque está cerca de la guillotina, pues significaba eso, que como se desviara la hoja. El caso es que en el discurso que dice allí, algunos creen entender que al día siguiente va a dar nuevos nombres de traidores parlamentarios que estaban allí presentes al Comité de Salvación Pública. Es un discurso extraño porque no está claro si se estaba autosuicidando o no. Lo que pasó fue lo siguiente: al día siguiente
uno de sus propios colaboradores cercanos de Robespierre se presenta con una carpeta debajo del brazo en la asamblea y va a hablar, y claro, los que estaban el día anterior creen que lo que llevaba allí eran nombres. Es decir, que Robespierre lo que había anunciado, es decir, que esto no se ha acabado, que se había cargado a un montón de gente. Esto no se ha acabado y las detenciones van a proseguir y los juicios también. De modo que antes se llamaba Luis de Saint-Just, el hombre iba simplemente, era una propuesta de conciliación, no era una lista de nombres ni nada. Iban a intentar, pues, oye, ya nos hemos quitado de medio a tantos, vamos a frenar un poco, a ver si entre todos, iban a proponerlo, pero una parte de la asamblea de la nación, creyendo que iban a, pues así, como lo venían haciendo, oye, fulano, vengano y zutano, llega al comité, te detiene, te llevan, nunca más se sabe de ti, no le dejaron hablar, ni después a Robespierre tampoco, no les dejaron hablar a ninguno de todos, y allí mismo fue acusado Robespierre, su propio hermano presente pide ser detenido también, otros, es decir, la propia asamblea detiene a su propia cabeza porque cree que la cabeza va a seguir dando nombres, que va a hacer otra depuración, y nada, le detienen ahí, le acusan de dictadura, varios se suman, son detenidos. Cuando la Comuna de París, es decir, cuando el gobierno revolucionario de la ciudad se entera de que la asamblea, el gobierno, ha detenido al mismísimo Robespierre, van y lo liberan. Es decir, envían a tropas allí, lo sacan de donde estaba preso, y Robespierre y los que estaban con él, su hermano y otros próximos que habían sido detenidos también, se refugian en un edificio cercano, se refugian allí y defendiéndose, claro, para pues si les detienen, es decir, les van a pasar por la guillotina sus propios compañeros, como ellos han hecho en los meses anteriores con otros muchos compañeros. Se refugian allí, pero la convención, es decir, el gobierno de Francia, que son los mismos que les estaban deteniendo, la asaltan el edificio por la noche, parece que él recibe un tiro en la cara, el mismísimo Robespierre. Bueno, al día siguiente él y 21 colaboradores más son guillotinados directamente, sin juicio, sin derechos, sin abogados, sin testigos, pues como habían estado haciendo. Este no es el fin del terror, es el fin de lo que llamamos terror rojo, que empezó con la promulgación de la ley de sospechosos el 17 de septiembre del 93 y fue abolida el 17 de agosto del 95, es decir, 2 años menos un mes después. Durante los años siguientes, bueno, a continuación de esto, yo no voy a entrar en el terror blanco, vino lo que se llama la reacción de Thermidor, es decir, la propia muerte de Robespierre, ajusticiamiento, y sus colaboradores no se quedó ahí. Tiempo después fueron asaltadas también cárceles donde había jacobinos detenidos, es decir, partidarios de Robespierre también, meses después en diferentes ciudades de Francia, y varios centenares de diputados jacobinos, partidarios de Robespierre, fueron ejecutados del mismo modo, sin juicios, sin testigos, sin abogados, sin presunción de inocencia. Y así acabamos. Estamos a mitad de 1795. Esto es también los mismos tiempos, la reacción de Thermidor, un poco antes. Este es Marat, el famoso Marat, que lo hemos visto antes. Él es el que confeccionaba las listas negras para Robespierre, es decir, el que las sancionaba, el que al final ponía el sello y autorizaba este sí, este no. Este no cayó víctima de la guillotina, sino que fue una tal Charlotte Corday, una simpatizante de los jacobinos, parece que era una persona de extracción, no sé si burguesa o de campesino, había venido de la campiña, no recuerdo ahora exactamente, se puede comprobar, asistía a las reuniones de los jacobinos, perdón, de aquellos que eran perseguidos por los jacobinos, unos y otros, simpatizante, ¿no? Es decir, también creían en la revolución, como muchos de estos, pero creían que los métodos que había utilizado Robespierre desde hacía casi 2 años no eran los adecuados. Es decir, libertad sí, razón sí, derechos sí, pero no al precio de que cualquiera que abra la boca, incluido tu propia familia, si hace falta. Es decir, esta no era el procedimiento. Bueno, al final Charlotte Corday se personó en casa de Marat y haciéndose pasar por una persona interesada que quería hablar con él, que la revolución, lo de siempre, al final convenció al ama de llaves que no dejaba pasar a nadie.
la convenció de que la atendiera unos minutos, el otro estaba tomando un baño, hay muchos cuadros, muchas versiones de diferentes pintores, la muerte de Marat. Aquí ya le ha hundido una daga en el corazón, es decir, empieza a hablar con él, pues como interesándose por lo que hacían y diciéndole que tenía nombres nuevos para sus listas famosas, traidores, gente que era enemiga de la libertad, el cuento de siempre, ¿no? Que conspiraban para que la revolución fuese hacia atrás, para que Marat la atiende unos minutos y mientras está hablando con ella, en un descuido, está en la bañera y no está ahí, no tengo otra vez, pero hay muchas versiones. Ella, de un golpe certero, lo mata. Y fue una especie de acción contrarrevolucionaria o revolucionaria de la contrarrevolución, no sabía cómo calificarlo, porque esto fue un disparate absoluto. Digo, no todo en general. Bueno, aquí tenemos algunos de los personajes que hemos visto, todos cayeron víctimas de la guillotina. Él es Condorcet, lo que he citado antes. A este lo detuvieron porque era abogado, había sido ministro también. Era un personaje muy importante, muy culto, muy reconocido durante la Ilustración, Nicolás de Condorcet. Ya se lo había dejado la política, pero le llamaron para defender al rey antes de que se lo cargara. Y el hombre fue, y él y otros fueron, les habían llamado, les tocaba o quisieron ocuparse y se ocuparon de la defensa del rey. Al final también lo detuvieron y a los 2 días pues apareció muerto en la celda. Unos dicen que autoenvenenado, otros que no, otros no se sabe. Este es Malesherbes, ministro de la prensa, que ayudó mucho a la revolución, a la enciclopedia, lo vimos en la clase pasada. Es Moulins, el propio Robespierre, Danton, Hebert, Marat, el que acabamos de ver, y ella es Charlotte Corday, cuando es detenida, claro, porque ha matado, bueno, además era uno de las autoridades, uno de los más poderosos de Francia, también de los más odiados. Era un intelectual, dirigía varios periódicos y las ideas ilustradas y Revolución y la Razón, todo lo que tú quieras, pero era quien firmaba, en último término, las listas negras que elaboraban unos u otros, la policía, los servicios secretos o quien fuera. Y él, al final, los financia estos, y eso se les iba a buscar y eran borrados para no entorpecer el avance de la revolución. Bien, pues este es el cuadro de Goya famoso con el que hemos empezado. Decía, el sueño de la razón produce monstruos. El sueño de la razón son todos estos valores de los que estamos hablando, de los que hablaron unos y otros, todos, de izquierdas y de derechas, aristócratas, clérigos, reyes, monarcas y plebeyos. Y el monstruo, pues el monstruo es las hordas descontroladas por la calle, violando monjas, quemando conventos, robando y saqueando y ajusticiando a cualquiera que fuera bien vestido o que tuviera apariencia de ser noble, o incluso que fuera sospechoso porque fulano ha dicho o vengano le ha señalado de que tiene ideas que son contrarias al espíritu de la revolución y al nuevo espíritu de la libertad que Francia había impuesto y que pretendía incluso exportar a otras naciones europeas. El monstruo es, pues eso, la guillotina, el poder que tú desencadenas y que después no puedes controlar. La guillotina y todas estas leyes se supone que empezaron así, es decir, la ley de sospechosos se supone que empezó para impedir que gente poderosa pudiese poner palos en las ruedas o incluso invertir esta situación, pero acabó convirtiéndose en una máquina de quitar gente de en medio sin más problema.